Cuando nosotros escuchamos la palabra bruja o cuando nosotros escuchamos la palabra brujería, inmediatamente nos vamos hacia un lado malo, hacia un lado satánico, nos viene a la mente lo que sabemos o lo que conocemos que es una bruja y técnicamente bruja aliada del demonio. Quiero decirles que quiero ser muy respetuosa, realmente quiero ser muy respetuosa de las creencias y sobre todo de las religiones. En este momento de mi vida yo no puedo considerarme ser parte de una religión, técnicamente soy ecléctica, así que quiero ser muy respetuosa porque si hay algo que a mí me gusta es el respeto hacia mi persona, entonces quiero ser igual de respetuosa hacia todos ustedes si es que comparten o tienen algún tipo de religión. Voy a tocar todos estos temas y sí voy a mencionar religiones, pero quiero que entiendan que lo voy a tomar desde un contexto histórico y desde un contexto social. No tengo absolutamente nada en contra de ninguna religión, simplemente les voy a dar el contexto de dónde aparece la palabra bruja y de dónde aparece la palabra brujería. Quiero decirles también que no soy historiadora, ojalá, espero en algún momento. Me gusta mucho la historia, me gusta mucho la historia del arte en especial, así que vamos a hablar un poquito de fechas también. Vamos a entender que el término bruja o el término brujería aparece en 1487 a partir de un documento o un libro que se llama el Malleus Maleficarum. Técnicamente era un libro en el cual se describía a la bruja y a sus prácticas. Y este libro fue la antesala o fue básicamente la base sobre la cual se sostuvo la cacería de brujas. Me imagino todos sabemos, fue alrededor del siglo XV, XVII, me parece. Cuando aparece el Malleus Maleficarum, aparece el término brujería, ¿vale? Hasta aquí estamos claros en que ese término aparece alrededor de 1487. Pero tenemos que irnos un poquito hacia atrás y vamos a tener que irnos alrededor de 1200 a.C. con los pueblos celtas. Tenemos claro que las civilizaciones y que los pueblos antes de Cristo, pues tenían bases, tenían cultura, tenían ideología, tenían política, tenían religiones. Todos estos pueblos eran pueblos politeístas, quiere decir que creían en una serie de dioses, de deidades, tenían un gran número de deidades, no creían en uno solo. Tenían costumbres, tenían tradiciones y tenían conocimientos. Conocimientos en los que se basa la medicina natural. Sabían aplicar el uso de hierbas para poder curar enfermedades, para poder apoyar en partos. Entonces, todas estas culturas tenían todos estos conocimientos, pero además de estos conocimientos naturales, también nos hablan de mitología, también nos hablan de religión y también entendemos que los sacerdotes o sacerdotisas tenían esa posibilidad de contactar con sus deidades, practicaban adivinación, practicaban el manejo de energías de cierta manera, ¿ok? Entonces, otro punto importante, hombres y mujeres tenían prácticamente la misma oportunidad de dedicarse al uso y al manejo de energías. Esto quiere decir que tanto existían sacerdotes como existían sacerdotisas. Existían chamanes hombres y existían chamanes mujeres. Hasta aquí los pueblos tenían prácticamente una equidad, tal vez no al 100%, pero pues sí existía una equidad. Hombres y mujeres compartían deberes, las mujeres tenían oficios, ayudaban a los hombres y la finalidad de la mujer no era únicamente estar en casa. Acuérdense que les sigo hablando de 1200 antes de Cristo. Entonces, cuando aparece el cristianismo y más exactamente el catolicismo, tenemos claro, y vuelvo a repetir,
no tengo nada en contra de ninguna religión, esto es historia. Sabemos que comienzan las conquistas de todos estos pueblos, y al haber conquistas, lógicamente también introducen una nueva religión. Por ejemplo, hablando de los pueblos celtas, específicamente, cuando hablamos de los celtas, quiero que entendamos que son una serie de pueblos que tenían la misma lengua y en muchos casos la misma cultura, aunque fueran como diferentes, ¿no? Y abarcaban gran parte del territorio europeo. Entonces, por ejemplo, en Irlanda, los pueblos celtas se mantienen hasta entrando a la Edad Media. Entonces, estamos hablando de que las costumbres y las tradiciones de estos pueblos, a final de cuentas, se mantenían conforme la conquista y conforme la nueva religión no llegara todavía a ellos. Llega la Edad Media, estamos hablando de que durante la Edad Media aparecen también las monarquías, estamos como que con todo este sistema global de conquistar a los pueblos pequeños, los grandes conquistan a los pequeños, ya sabemos todo ese tema y las consecuencias. Y entonces, para poder introducir una nueva religión, que era en este caso el catolicismo, lo primero que hacen es la sustitución. Tú tienes tus costumbres, tú tienes tus creencias y tú tienes tus deidades. Entonces vengo yo y te las cambio por las mías. Entonces, por ejemplo, te cambio a tu diosa Brigitte por mi Santa Brígida. Te cambio la celebración de Imbolc por la celebración de la Candelaria. Entonces comenzaron a sustituir, y las fiestas que todos estos pueblos celebraban comenzaron a tener el contexto católico. Como les decía, empezó la sustitución. Te cambio tu fiesta por la mía. Te cambio a tu deidad por mi santo o por mi santa. Entonces les permitían como conservar ciertas festividades, pero con un cambio de nombre, ¿no? Pero cuando se dieron cuenta que no todos acataban las órdenes y que no todos estaban contentos con esa sustitución, entonces comenzaron con la segunda opción, que era el miedo. Como no aceptaste a mi festividad, o como no aceptaste a mi santa o a mi santo, entonces ahora te voy a contar que a lo que tú veneras en realidad es un demonio. Y como yo ya te enseñé que existe un cielo y que existe un infierno, y como tú sigues adorando a esa deidad, pues en realidad estás adorando a un demonio y entonces te vas a ir al infierno. Entonces comienza, aparte de la sustitución, el miedo. Técnicamente no nos queda otra opción más que adaptarnos a la nueva religión. A final de cuentas, el catolicismo y el cristianismo comienza a dominar gran parte del mundo. Para eso estamos hablando de Edad Media, siglo XV, más o menos. Hasta este punto, mujeres y hombres tenían una equidad que, si no era al 100, por lo menos era aceptable. Existían pueblos en los que los varones eran pescadores o eran cazadores o eran soldados y tenían que irse por mucho tiempo, y mientras se iban, las mujeres se hacían cargo de todo. Entonces los oficios que desempeñaban los hombres también eran desempeñados por mujeres, y hasta ahí no había ningún problema. Pero tenemos que aceptar la otra parte, y tenemos que aceptar que el catolicismo es patriarcal y que es machista. Cuando hablamos de toda esta parte de infundir miedo para que entonces sueltes las tradiciones que todavía tienes, los conocimientos que todavía tienes, también tenemos que tomar en cuenta, antes, aproximadamente por el año 1200 y algo, aparecen edictos en los que se estipula que absolutamente nadie puede predicar sin el permiso de la iglesia y sin ser una persona de alto rango jerárquico. ¿A qué me refiero con predicar? No nada más se trataba o no nada más se refería a hablar de Jesucristo o hablar de lo que la Iglesia Católica habla, sino que también se refería a que no podías compartir conocimiento de ningún tipo sin que la Iglesia Católica lo permitiera. Entonces,
todo lo que les estaba hablando, todo el conocimiento en medicina natural, todo el conocimiento incluso de astronomía, conocimiento incluso de matemáticas, filosofía, todas estas ciencias y áreas que en algún momento estaban como viendo la luz, tuvieron que parar y dejaron de ser públicas. Las personas ya no tenían la facultad de poder hablar de estos temas abiertamente, a menos que tuvieran el permiso de la iglesia. Entonces, todos estos temas de medicina natural y de uso de energías, porque es de lo que yo estoy hablando, empieza a ser un tema escondido y empieza a transmitirse únicamente de boca en boca, sobre todo de maestro a alumno y sobre todo de ancianas a jóvenes, madres a hijas, abuelas a nietas. Entonces, todo este conocimiento que antes era público, que antes era libre y que antes era incluso necesario, comienza a guardarse y comienza a darse a puerta cerrada técnicamente. Entonces, lógicamente, todos estos conocimientos siguen ahí, simplemente están escondidos. Entonces, como les decía, aparece el Malus Maleficarum, en el cual se nos explica qué es una bruja y qué es la brujería. Y aquí pasan dos cosas. Uno, lo que nosotros hasta ahorita habíamos hablado, que eran conocimientos ancestrales, uso de hierbas, uso de medicina natural, pero también uso de energías, se pasa al lado negativo y se hace parte de la brujería. Pero resulta que no nada más es eso lo que está mal y no nada más es eso lo que convierte a una mujer en bruja. Aparece una de las primeras líneas o una de las primeras cosas que entendemos en este documento es que para empezar la mujer es más fácil que se una al diablo porque al haber nacido de la costilla de Adán un hueso torcido es inferior al hombre, es menos inteligente que el hombre, me dan hasta escalofríos de hablar esto. Es menos inteligente que el hombre, es más débil de alma y de cuerpo que el hombre, entonces por lógica es más fácil que se convierta en seguidora del diablo. Como les dije, ¿no? Mujeres que conocían medicina natural eran brujas. Mujeres que conocían el uso de energías eran brujas. Técnicamente, mujeres con conocimientos eran brujas, pero no acaba ahí. Mujeres con oficios eran brujas. Mujeres solteras eran brujas. Mujeres viudas eran brujas. Mujeres estériles eran brujas. Mujeres que no tenían la intención de unirse a un varón eran brujas. Por lógica, mujeres lesbianas eran brujas. Mujeres que conocieran y disfrutaran de su sexualidad también eran brujas. Entonces, técnicamente, mujer que no fuera esposa sumisa, esposa y madre sumisa, era una bruja. O sea, ese era técnicamente el término. Y hace ratito estaba yo tratando de hacer mis notas y encontré una frase y lo dice textualmente. Bruja era la mujer que no se resigna a ser esposa y madre sumisa. Cuando el hombre fracasaba en la domesticación de la mujer, intervenía la Inquisición. Entonces, hasta aquí entendemos que técnicamente cualquier mujer libre, cualquier mujer con conocimiento, cualquier mujer independiente, cualquier mujer que no quisiera ser esposa o madre, era condenada y era bruja. Y es que aquí viene el punto. Si a ti te acusaban de brujería, no tenías salida. Obviamente en los juicios te torturaban. Entonces, si te declarabas culpable, morías colgada, porque de hecho fueron más muertes en la horca que en la hoguera. Y si lo negabas, o morías en la tortura, o a final de cuentas que te condenaban por mentirosa. Y si no, hacían sus famosas pruebas para ver si eras bruja, en la que tomaban a una mujer, la amarraban a una roca, la arrojaban al mar, al agua, y si se ahogaba, híjole, pues era inocente. Pero si soltaba de la roca y volaba, pues entonces sí era bruja, ¿no? Entonces, técnicamente así era. Si te acusaban de brujería, pues no había mucho que hacer. Era como
terminó ahí todo esto. Volviendo a este libro, el Malleus Maleficarum, nos da una serie de pautas de cómo son las brujas, ¿no? Y aquí aparecen los mitos que muchos mantenemos hasta el día de hoy. Y se los voy a ir diciendo como parte por parte, pero al mismo tiempo se los voy a ir explicando y les voy a más o menos tratar de explicar de dónde salieron. Tenemos que la bruja era esta mujer que se entregaba al demonio, que se hacía su consorte. Una bruja era una mujer que se unía al diablo, que se hacía su esclava, que se hacía su servidora. Pero ya les mencioné que técnicamente cualquier mujer que no se sometiera ante un hombre era tachada de brujería. Viene la parte de la mujer que roba niños, que asesina niños, que come niños, que cocina y consume niños o que los utiliza para sus bebedizos. Y aquí quiero volver al punto en el que estábamos hablando. Recuerden que les dije que muchas de estas mujeres conocían acerca de medicina natural. Entonces, la mayoría de mujeres acusadas por brujería en realidad eran parteras, eran curanderas y aborteras. Entonces, el mito del se comen niños o el mito del se roban niños viene de esta parte. Una mujer que tenía estos conocimientos ayudaba a parir, pero también ayudaba a abortar y también ayudaba con métodos anticonceptivos que obviamente pues para la época, ¿no? Entonces también pasaba esto, si una mujer rica o si una mujer de cierto estatus social paría a un niño enfermo o paría a un niño muerto, la curandera, la partera, tenía la obligación de intercambiar a ese niño por un niño sano. Entonces se daba ese cambio. Si alguien se daba cuenta de que había sucedido esto, pues la culpa era para la partera que había realizado el cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo entregas a un niño que murió? Explícitamente también dice que las brujas son aquellas mujeres que arrancan al niño del seno materno o incluso del útero. Eran mujeres con conocimientos en herbolaria, en medicina natural y por supuesto que eran aborteras. Y volvemos al punto, casi siempre y la mayoría de las veces eran las mujeres ricas, las mujeres de un alto estatus social, las que necesitaban abortar, y entonces le hablaban a la partera y pues la partera realizaba todo esto, ¿no? Entonces este libro lo condena, le cambia de contexto y técnicamente bruja, se roba a los niños, los asesina y se los come. 2. El sabbat, el aquelarre y las orgías con el diablo. Acuérdense que estábamos hablando de las tradiciones de todos estos pueblos y de todas estas culturas, y acuérdense que les mencioné que tenían diversas festividades y que se realizaban a lo largo del año en lo que nosotros conocemos como la rueda del año. Una forma que ellos tenían para celebrar era realizar hogueras y danzar alrededor de ellas, era su forma de celebrar, o sea, era una tradición, ¿no? Entonces, si para esta fecha algunas personas habían mantenido esa tradición y se reunían para poder celebrar a sus deidades, lo cual tenían obviamente prohibido, porque estamos hablando de que eso ya se prohibió, eran acusados de brujería. Entonces todo esto, como salía de las manos de lo que la iglesia ya había considerado propio, estaba técnicamente condenado. Entonces de ahí sale el cuento de el aquelarre, del sabbat y de las orgías. Entonces todos estos conceptos que nosotros entendemos por la bruja esposa del diablo fueron fantasía, fueron cosas que cambiaron un poquito de contexto y entonces nos metieron esta idea. Quiero que hasta aquí entendamos y que por favor comencemos a deslindar la imagen de la bruja del demonio o de la palabra demoníaca. Simplemente en contexto histórico fue una casa de mujeres libres, mujeres que no se sometían al hombre,
que no se sometían a lo que la iglesia dictaba que tenían que hacer, que era ser madre y esposa. No tenías absolutamente otra opción siendo mujer, solamente podías ser madre o esposa. Entonces, aquí quiero terminar el tema de la bruja y el demonio, y espero que les haya quedado esto súper claro. Y voy a pasar a la otra parte. Me da miedo la brujería porque es hacerle daño al otro. Quiero que entendamos que en términos más modernos y que a la par de lo que está sucediendo aquí, como que esconder feminicidios bajo la premisa de que eran brujas, entendemos que también aparece el concepto de la magia. Y resulta que la magia, la definición que yo tengo por aquí es la de Scott Cunningham, que nos dice que la magia únicamente es el manejo de energías personal, natural y de la fuente, y que nos ayuda a lograr un fin determinado. Entonces, yo puedo cambiar mi realidad si aprendo a utilizar estas tres energías. Y tengo aquí otra definición que encontré como hechicería. Y nos dice que es una práctica que necesita de un vehículo o de un filtro, y que estos filtros pueden ser amuletos, oraciones, conjuros, plantas, hierbas, animales, para incidir en la realidad. Entonces, lo que yo les había contado que se hacía allá por 1200 antes de Cristo, todo este manejo de energías, todo este manejo de plantas, ya recibe un nombre y se vuelve o magia o hechicería. Y adivinen qué, ¿hay magos o hay hechiceros? Ajá, varones. En sí, la definición que les acabo de dar, tanto de hechicería o de magia, es exactamente lo mismo, y técnicamente esa es la brujería. Porque a partir y hasta 1945 aparece la religión Wicca. La religión Wicca hace uso de todos estos conocimientos ancestrales, recoge todas estas religiones, recoge todos estos conocimientos, recoge todas estas prácticas antiguas y las convergen en una religión. Por eso muchas brujas hoy en día se identifican como wiccanas. No quiere decir que todas las wiccanas sean brujas, y no quiere decir que todos los brujos, brujas sean wiccanos. Simplemente es una religión que utiliza la magia y la hechicería, la brujería, como parte de, y son precisamente ellos quienes reivindican la palabra bruja y la palabra brujería. Le vuelven a dar el contexto y el sentido que era simplemente el manejo de energía, el manejo de plantas, el manejo de medicina natural, el manejo incluso de astrología, artes adivinatorias y todo. Tiene la segunda pregunta, entonces, ¿la brujería es buena o es mala? Cuando hablamos de magia, cuando hablamos de hechicería, nos dejan muy claro que la magia y la hechicería, acá brujería, no es ni buena ni mala. Todo depende de la persona que la ejerza y de incluso el cliente, porque para esto ya es un oficio, y depende de las intenciones del cliente. Pues para finalizar, quiero que quede claro todo esto, ¿no? El término de bruja como seguidora del diablo aparece por esa necesidad de someter a la mujer libre. La cacería de brujas duró 200 años, de 1300 y algo hasta aproximadamente 1750. 200 años asesinando mujeres. 200 años en los que las mujeres no tenían otra opción más que ser esposas o madres. Quitemos ya el concepto de la bruja seguidora del diablo, porque no tiene nada que ver. Y en cuanto al concepto de si la brujería hace cosas malas, pues también ya se los aclaré. A final de cuentas, creo que el bien y el mal es subjetivo. Todo depende de la intención de la persona. Y justo si alguno de ustedes también conoce acerca de ley de atracción, a mí también me llama mucho la atención cómo hay personas que está súper de moda el voy a atraer a mi persona en específica, pero cuando les hablan de hacer un ritual o de hacer un hechizo, de hacer un amarre, es, ay no, eso es brujería. Entonces, el bien y el mal es subjetivo. A final de cuentas, todo parte de la intención del practicante.
y sí quería que quedara esto como bien claro. Reivindicar el término brujería y reivindicar el término bruja a mí me parece excelente y yo lo tomo por eso. Me gusta usar estas palabras porque siento que reivindico, siento que honro, siento que todas estas mujeres que fueron asesinadas y que muchas de ellas fueron asesinadas de forma injusta únicamente por querer ser libres, siento que a lo mejor, muy a lo mejor, puedan sentirse orgullosas de que en estos tiempos alguien pueda decir soy bruja. Y a esto le voy a aunar en tema muy personal, y creo que también se los comenté en una de mis historias, a final de cuentas soy una bruja reencarnada y a la persona que fui hace 500 años la asesinaron por brujería. Entonces, para mí poder decirle al mundo soy bruja me hace sentirme bien, me hace reivindicar la palabra, me hace honrar la palabra. Sí me gustaría muchísimo que al menos las personas que están en esta página, al menos las personas que ven estos videos, entiendan que el término bruja no es despectivo, no es un insulto, no es negativo, al contrario, hay que tomarlo como lo que es, una palabra que se utilizó para denigrar y sobajar a la mujer libre, a la mujer que tenía intención de no estar sometida al varón. Eso es todo por mi parte, estoy muy agradecida. Estuvieron aquí quienes se quedaron, espero que les haya quedado más claro. Sí me encantaría que cada vez que se encuentren con la palabra bruja, en lugar de irse con la imagen del demonio, del diablo, se fueran a la imagen de las mujeres que deseaban ser libres, que deseaban no depender de los hombres y que fueron asesinadas a causa de eso. No olvidemos a todas esas mujeres que se quedaron sin voz y que fueron sepultadas bajo conceptos negativos y aprendamos a honrar aquello que muchas veces nos niegan, ¿vale? Muchas gracias quienes me escucharon, muchas gracias quienes se quedaron. Gracias a todos. Paz, amor y magia.